Hola, guerreros. Es un verdadero placer tenerlos nuevamente aquí, en este espacio, donde exploramos las verdades más profundas sobre el poder y la influencia real. Existe una creencia profundamente arraigada en nuestra sociedad que nos ha sido inculcada desde nuestros primeros años de vida, una narrativa que nos repiten constantemente nuestros padres, maestros y figuras de autoridad. Esta narrativa nos dice que nuestro valor como seres humanos proviene exclusivamente de ser personas amables, serviciales y complacientes. Nos enseñan que debemos ser aquellos individuos en los que todos pueden confiar ciegamente, esas personas que siempre están disponibles sin importar las circunstancias, aquellos que jamás fallan en presentarse cuando alguien los necesita. Sin embargo, permíteme revelarte una verdad incómoda que el sistema social prefiere mantener oculta, una realidad que desafía todo lo que te han enseñado hasta este momento. La bondad, cuando se ofrece sin ningún tipo de estrategia o límites claros, se convierte en algo extremadamente barato, algo que las personas pueden obtener sin ningún esfuerzo real. El trabajo arduo y la dedicación incansable están por todas partes. Son tan comunes que ya no generan ningún tipo de distinción o reconocimiento especial. La lealtad incondicional que tanto te han pedido cultivar es simplemente algo que los demás esperan de ti automáticamente, sin siquiera cuestionarse si la merecen o no. A pesar de haber seguido todas estas reglas al pie de la letra, de haber cumplido con cada expectativa que la sociedad ha colocado sobre tus hombros, de haber sido la persona correcta en cada situación, probablemente aún experimentas esa sensación profundamente frustrante de ser completamente ignorado. Sigues sintiendo que nadie reconoce verdaderamente tu valor, que las personas te subestiman constantemente, que solo se acuerdan de tu existencia en esos momentos específicos cuando necesitan algo de ti, cuando requieren un favor o cuando enfrentan alguna dificultad que no pueden resolver por sí mismos. Y lo más doloroso de todo es que en el instante mismo en que obtienen lo que necesitaban de ti, tu existencia vuelve a desvanecerse de sus mentes como si nunca hubieras estado ahí, como si tu contribución jamás hubiera ocurrido. Es momento de que despiertes de este sueño colectivo en el que nos han mantenido sumergidos durante tanto tiempo. La realidad fundamental que gobierna el funcionamiento del mundo no tiene absolutamente nada que ver con recompensar la bondad, la gentileza o las buenas intenciones. El universo social y profesional en el que vivimos no distribuye poder, reconocimiento ni respeto basándose en quién es más amable o más trabajador. Lo que verdaderamente recompensa este sistema es la necesidad que generas en otros, la capacidad de convertirte en alguien de quien los demás simplemente no pueden prescindir. Maquiavelo comprendió esta dinámica del poder con una claridad que pocos pensadores en la historia de la humanidad han logrado alcanzar. Él entendió que para ser genuinamente valorado en cualquier contexto, ya sea personal, profesional o social, debes lograr que otras personas desarrollen una dependencia real hacia ti. No asciendes en la jerarquía social siendo educado, cortés o siguiendo todas las normas de etiqueta que te enseñaron. Tu verdadero ascenso comienza en el momento exacto en que tu ausencia se transforma en un problema serio que nadie más puede resolver. Cuando las personas se dan cuenta de que sin ti las cosas simplemente no funcionan de la misma manera. Reflexiona profundamente sobre cada figura poderosa que ha existido a lo largo de la historia humana, desde emperadores antiguos hasta líderes empresariales modernos, desde estrategas militares hasta visionarios políticos. Ninguna de estas personas fue seleccionada para ocupar posiciones de poder porque eran particularmente agradables o simpáticas.
No llegaron a donde llegaron por ser las personas más amigables en sus círculos sociales. Fueron elegidas, elevadas y respetadas porque sin su presencia, sin sus habilidades únicas, sin su visión particular, las estructuras que los rodeaban comenzaban a desmoronarse completamente. Esta es la realidad fría y brutalmente honesta que debemos aceptar si queremos entender verdaderamente cómo funciona el poder. Si puedes ser reemplazado fácilmente por otra persona con habilidades similares, eventualmente serás reemplazado sin ninguna contemplación ni remordimiento. Si las personas pueden continuar sus vidas sin ninguna dificultad significativa sin tu presencia, lo harán sin pensarlo dos veces. Si el hecho de perderte no les causa ningún dolor real, ninguna incomodidad genuina, ningún impacto tangible en sus resultados o en su calidad de vida, jamás te respetarán de la manera en que mereces ser respetado. Por lo tanto, a partir de este preciso instante, tu objetivo fundamental debe experimentar una transformación radical y completa. Debes dejar de intentar ser la persona que le agrada a todo el mundo, abandonar esa búsqueda desesperada de aprobación constante que solo te debilita y te hace vulnerable. Deja de suplicar por validación externa, de esperar que alguien finalmente reconozca todo lo que has hecho sin recibir nada a cambio. En lugar de seguir ese camino que solo conduce a la frustración y al resentimiento, enfoca toda tu energía en convertirte en alguien peligrosamente valioso para tu entorno. Conviértete en esa persona que resulta imposible ignorar sin importar cuánto intenten hacerlo, en aquella que no puede ser reemplazada porque sus contribuciones son absolutamente únicas e irreplicables. Transforma tu presencia en el elemento que hace que todo funcione fluidamente, que mantiene los proyectos en movimiento, que asegura que los objetivos se cumplan. Y simultáneamente asegúrate de que tu ausencia provoque que todo colapse, que los sistemas dejen de operar eficientemente, que las personas se den cuenta inmediatamente de que algo fundamental está faltando. Graba estas palabras en lo más profundo de tu conciencia porque representan una verdad esencial sobre la naturaleza del poder humano. El poder auténtico no se trata simplemente de ser visto o reconocido superficialmente por otros. El verdadero poder radica en ser necesitado, en convertirte en un elemento tan fundamental para el funcionamiento de los sistemas que te rodean que tu participación se vuelve absolutamente indispensable. Este es el camino maquiavélico hacia el valor genuino. Un camino que es silencioso pero inexorable, despiadado pero efectivo, sutil pero completamente inevitable en sus resultados. Antes de que continuemos explorando estos principios transformadores que cambiarán completamente la forma en que el mundo te percibe y te trata, necesito que hagas algo sumamente importante para cristalizar esta nueva mentalidad en tu subconsciente. Quiero que escribas esta afirmación poderosa directamente en la sección de comentarios de este video, que la declares públicamente como una manifestación de tu nueva identidad. Escribe con total convicción y certeza las siguientes palabras: hago que otros me necesiten. No te limites simplemente a escribirlo mecánicamente sin pensarlo. Realmente di estas palabras en voz alta mientras las escribes. Aprópiate completamente de su significado profundo. Vive cada día de tu existencia desde esta nueva perspectiva de poder e influencia. Porque una vez que logras convertirte en una necesidad absoluta para las personas que te rodean, en ese momento preciso, la totalidad del mundo cambia radicalmente la manera en que te observa, te evalúa y te responde. Las personas comienzan a tratarte de una forma completamente diferente, con un nivel de respeto y consideración que nunca antes habías experimentado. Empiezan a sentir un temor genuino ante la posibilidad de perderte,
de ya no tener acceso a tu influencia, a tus habilidades, a tu perspectiva única. Este temor los lleva a proteger activamente la conexión que tienen contigo, a valorarla como uno de sus activos más preciados. Comienzan a darte más de lo que toman, invirtiendo en la relación de una manera que equilibra el intercambio y reconoce tu verdadero valor. Dejas de ser simplemente un personaje secundario en la narrativa de la vida de otras personas, alguien que aparece ocasionalmente en los márgenes de sus historias. En cambio, te transformas en la fuente principal de su progreso, en el poder que impulsa sus movimientos, en la razón fundamental por la cual pueden avanzar hacia sus objetivos. Y precisamente ahí, en ese punto de inflexión crucial, es donde comienza la verdadera influencia que trasciende cualquier forma de manipulación superficial o control forzado. Si genuinamente estás preparado para descubrir las estrategias más profundas y oscuras que transformarán tu presencia en un privilegio codiciado y tu ausencia en una pesadilla que todos temen, entonces permanece exactamente donde estás en este momento. Porque lo que viene a continuación tiene el poder de cambiar para siempre la forma en que el mundo entero te trata, te respeta y te valora. La sociedad en la que vivimos ha implementado un sistema de programación mental extremadamente sofisticado que comienza desde el momento mismo en que nacemos y continúa a lo largo de toda nuestra infancia y adolescencia. Este condicionamiento social te ha hecho creer firmemente que tu valor como ser humano emerge directamente de tu capacidad para ser una persona bondadosa, educada y complaciente. Te han enseñado que debes hacer exactamente lo que todos esperan de ti sin ofrecer ningún tipo de resistencia, sin cuestionar, sin establecer límites claros. Pero esta creencia fundamental, esta idea que ha sido implantada tan profundamente en tu psique, es precisamente la razón por la cual tantas personas terminan viviendo existencias completamente invisibles, pasando por la vida sin dejar ninguna marca significativa, mientras aquellas que comprenden verdaderamente la naturaleza del poder se elevan por encima de ellas sin ningún esfuerzo aparente. Existe una diferencia profundamente peligrosa y crucial entre ser apreciado y ser verdaderamente valorado, y la mayoría de las personas pasan la totalidad de sus vidas persiguiendo desesperadamente la apreciación superficial de otros. Se obligan a sonreír incluso cuando no tienen ningún deseo genuino de hacerlo. Ayudan a personas que jamás les devuelven el favor ni muestran ningún tipo de gratitud real. Trabajan incansablemente con dedicación absoluta solo para observar impotentes cómo otra persona termina recibiendo el reconocimiento y las recompensas por sus esfuerzos. Continúan creyendo ingenuamente que la amabilidad automáticamente genera respeto, cuando la verdad incómoda es que la amabilidad sin límites únicamente genera conveniencia para otros. Y esta es exactamente la razón por la cual el individuo trabajador y amable, esa persona que siempre está dispuesta a ayudar sin pedir nada a cambio, resulta ser invariablemente el más fácil de reemplazar en cualquier contexto, el primero en ser olvidado cuando ya no es inmediatamente útil. Necesitas comprender una ley fundamental que gobierna el funcionamiento del mundo real, una verdad que opera constantemente aunque pretendamos no verla. Las personas no valoran genuinamente aquello que está disponible de forma gratuita y constante sin ningún esfuerzo de su parte. Los seres humanos admiran profundamente lo que deben ganarse a través del esfuerzo, lo que requiere inversión y sacrificio para obtener. Y temen intensamente perder aquello que simplemente no pueden permitirse perder, sin consecuencias graves. Maquiavelo articuló esta verdad con una claridad devastadora cuando afirmó que es mucho mejor ser necesitado que ser amado.
El amor se sostiene mediante un hilo delgado y frágil que puede romperse en cualquier momento por cualquier razón trivial. Pero la necesidad vincula a las personas con cadenas psicológicas tan fuertes que nadie se atreve a romperlas voluntariamente. Cada vez que intentas demostrar tu valía únicamente a través de la bondad, sin ninguna estrategia adicional, sin ningún tipo de posicionamiento inteligente, estás reduciendo activamente tu propio poder e influencia. La bondad desprovista de cualquier forma de apalancamiento se transforma inevitablemente en debilidad que otros pueden explotar. La lealtad que ofreces sin establecer límites claros y firmes se convierte en explotación sistemática donde otros toman ventaja de tu disposición sin fin. El trabajo duro que realizas sin mantener ningún tipo de control sobre los resultados o el reconocimiento se transforma en una forma moderna de esclavitud donde produces valor, pero otros lo capturan. Las personas verdaderamente poderosas no van por ahí gritando su valor a los cuatro vientos. No necesitan anunciar constantemente lo importantes que son. En lugar de eso, diseñan cuidadosamente situaciones específicas donde otras personas dependen fundamentalmente de ellas para alcanzar el éxito, para lograr sus objetivos, para mantener su estabilidad. Y una vez que esta dependencia ha sido establecida firmemente, el control sobre esas personas sigue de manera completamente automática, sin necesidad de fuerza o amenazas. Porque los seres humanos siempre protegerán aquello que necesitan para su propio bienestar y progreso, incluso si no les agrada particularmente la fuente de esa necesidad. Piensa detenidamente en todos esos momentos dolorosos de tu vida pasada, cuando entregaste absolutamente todo lo que tenías para otras personas que no te dieron absolutamente nada de vuelta, ni siquiera reconocimiento básico. Recuerda esas situaciones en las que estuviste presente para absolutamente todos en tu círculo social, pero cuando tú necesitaste apoyo, no había nadie ahí para ti. Esas experiencias frustrantes ocurrieron específicamente porque creías erróneamente que hacer más, dar más, sacrificarte más te haría importar más a los ojos de los demás. Pero la realidad funcionó exactamente al revés de lo que esperabas. Tu disponibilidad constante simplemente les demostró que podían tomar de ti sin ninguna consecuencia negativa, sin ningún costo, sin ninguna obligación de reciprocidad. Has sido entrenado sistemáticamente desde tu infancia para buscar aprobación externa constantemente, para temer el rechazo como si fuera la peor experiencia posible, para pensar que simplemente ser útil y servicial es suficiente para garantizar respeto y reconocimiento. Pero la utilidad es inherentemente temporal y circunstancial, algo que solo importa mientras se necesita en ese momento específico. La utilidad es completamente reemplazable porque siempre habrá alguien más dispuesto a ser útil de maneras similares. La utilidad puede ser copiada y replicada por otros sin mucha dificultad. Y en un mundo frío gobernado implacablemente por el interés propio, donde cada persona busca maximizar su propia ventaja, aquellos que pueden ser reemplazados fácilmente serán perpetuamente ignorados y subvalorados sin importar cuánto se esfuercen. El valor auténtico y duradero comienza a manifestarse en el momento preciso en que las personas empiezan a sentir el dolor emocional y práctico de simplemente imaginar cómo sería su vida sin tu presencia. Y esta experiencia psicológica solo ocurre cuando finalmente dejas de intentar ser todo para todas las personas, de satisfacer cada necesidad que observas a tu alrededor. En su lugar, comienzas a convertirte en algo muy específico, en una capacidad particular, en un recurso único del cual las personas simplemente no pueden funcionar sin acceso. Este es tu momento de transformación radical,
el punto de inflexión en tu desarrollo personal donde todo cambia. No más bondad distribuida gratuitamente a cualquiera que la pida sin ninguna consideración estratégica. No más sacrificios interminables que te dejan vacío mientras otros se benefician sin reconocimiento. No más sufrimiento silencioso donde esperas pacientemente que alguien finalmente note todo lo que has hecho por ellos. Desde este momento en adelante, cada acción que emprendas, cada decisión que tomes, cada interacción que tengas, debe estar diseñada estratégicamente para elevar tu precio en el mercado social y profesional, para incrementar el costo que otros enfrentarían al perderte, para elevar tu presencia al nivel de una necesidad fundamental en lugar de una conveniencia opcional. Si continúas viviendo exclusivamente para obtener aprobación de otros, morirás eventualmente sintiendo que fuiste dado por sentado durante toda tu existencia. Pero si comienzas a vivir estratégicamente para acumular poder real e influencia genuina, el mundo se verá forzado a reconocerte y respetarte sin que tengas que suplicar por ello. Antes de avanzar hacia la siguiente lección fundamental que transformará tu comprensión del poder, quiero que tomes un momento para dejar esta afirmación poderosa en la sección de comentarios como una declaración pública de tu nueva identidad y mentalidad. Escribe con absoluta convicción las siguientes palabras que representan tu transformación. Me niego a ser reemplazable. Si realmente deseas obtener poder auténtico y duradero en cualquier ámbito de tu vida, debes dejar inmediatamente de correr desesperadamente detrás de la aprobación superficial de otros y comenzar a construir sistemáticamente dependencia estratégica. Las personas únicamente protegen con verdadero cuidado aquello de lo que dependen fundamentalmente para su bienestar, su progreso o su éxito. En el momento exacto en que tu existencia se entrelaza profundamente con el avance de otros, con su comodidad diaria, con su estatus social o incluso con su supervivencia en ciertos contextos, experimentas un cambio fundamental en tu posición. Pasas de ser irrelevante y fácilmente ignorable a convertirte en absolutamente irreemplazable e indispensable. Y precisamente ahí es donde comienza la verdadera influencia que trasciende cualquier forma de poder superficial o temporal. Comprende esta verdad fundamental con total claridad. La dependencia estratégica no tiene absolutamente nada que ver con manipulación malintencionada o con tácticas deshonestas diseñadas para engañar a otros. Se trata más bien de posicionarte de una manera tan estratégicamente inteligente que las personas colapsan literalmente sin tu contribución única, sin tu participación activa, sin tu perspectiva especializada. Maquiavelo lo expresó con brillantez cuando observó que el gobernante sabio se hace esencial a sí mismo de tal manera que cuando su presencia sostiene la estabilidad del sistema, su ausencia inevitablemente se vuelve temida por todos. La mayoría de los individuos persiguen elogios vacíos o afecto superficial, esperando ingenuamente que alguien finalmente los aprecie de manera genuina. Pero la apreciación se evapora instantáneamente en el segundo mismo en que aparece alguien más conveniente, alguien más accesible o alguien más complaciente. Mientras que la dependencia estratégica crea obligación psicológica profunda, genera temor legítimo a la pérdida y cultiva una lealtad que no puede ser rota fácilmente. El costo de reemplazarte se vuelve prohibitivamente alto cuando has establecido dependencia real. Debes identificar meticulosamente una habilidad específica, un recurso valioso o una mentalidad particular que otras personas necesitan desesperadamente, pero no poseen por sí mismas. Luego afila esa capacidad incansablemente hasta que se vuelva verdaderamente rara en tu entorno, hasta que se transforme en algo que no pueden replicar fácilmente ni sustituir de manera económica.
Reflexiona profundamente sobre cada figura poderosa en el mundo de los negocios, en las relaciones interpersonales o en la estructura social más amplia. No son amadas necesariamente porque sean personas bondadosas o moralmente superiores. Son respetadas profundamente porque su eliminación del sistema crearía caos inmediato, porque su ausencia desestabilizaría estructuras enteras. Y esa es exactamente la posición estratégica que debes asegurar para ti mismo en cada contexto donde operas. Cuando construyes dependencia genuina, de manera deliberada y sistemática, las personas vendrán hacia ti incluso si no les agradas particularmente como persona. Estarán de acuerdo contigo incluso si internamente discrepan con tus opiniones o métodos. Te protegerán activamente incluso si secretamente sienten envidia de tu posición, porque su propia estabilidad personal o profesional se ha vinculado inexorablemente a tu existencia continuada. Ninguna persona en su sano juicio destruye voluntariamente la mano que la alimenta y le proporciona beneficios esenciales. La condición trágica de la mayoría de las personas es que ofrecen ayuda generosamente, sin ninguna estructura que asegure que esa ayuda será recordada posteriormente o recompensada adecuadamente. Dan esfuerzo libremente, sin ningún tipo de registro o expectativa clara, y luego se preguntan con genuina confusión por qué nadie valora sus contribuciones. Debes ser significativamente más inteligente y estratégico en tu enfoque. Conecta conscientemente tus acciones a un retorno específico que esperas recibir. Vincula tu apoyo a alguna forma de ganancia tangible o intangible que beneficie tu posición. Asocia tu conocimiento especializado con relevancia continua en el contexto donde operas. De esta manera, cuando alguien se beneficia de tu intervención, de tu consejo o de tu ayuda, siente automáticamente el peso psicológico de estar en deuda contigo. Cuando las personas sienten que te deben algo significativo, te tratan de manera fundamentalmente diferente. De repente, tu presencia adquiere importancia real en sus consideraciones. Súbitamente tu voz tiene peso en las discusiones y decisiones. Inesperadamente perder tu apoyo se convierte en un riesgo que absolutamente no quieren tomar bajo ninguna circunstancia. Diseña cuidadosamente un entorno donde el acceso a ti sea limitado y controlado, donde tu tiempo no sea barato ni infinitamente disponible, donde tus contribuciones moldeen resultados de manera visible y medible. Cuantos más límites claros y firmes establezcas en torno a tu disponibilidad y participación, más valioso se vuelve tu involucramiento a los ojos de quienes te rodean. Comenzarán a perseguir activamente lo que previamente daban completamente por sentado y asumían que siempre estaría disponible. Esta es la ley fundamental de la dependencia estratégica que gobierna todas las dinámicas de poder. La influencia genuina no se toma por la fuerza ni se exige mediante amenazas. Se construye meticulosamente mediante la ingeniería de situaciones donde otros llegan a creer firmemente que sin tu participación el futuro se vuelve incierto, los objetivos se vuelven inalcanzables y el éxito se vuelve improbable. Deja de dar absolutamente todo lo que tienes de forma gratuita, sin ninguna consideración estratégica. Deja de ofrecer tu lealtad incondicional a personas que no sienten el peso de esa lealtad ni la valoran apropiadamente. Deja de hacer sacrificios enormes que nadie te pidió hacer y que nadie reconocerá adecuadamente. En cambio, conviértete deliberadamente en el núcleo fundamental del progreso en cada círculo social o profesional donde participas. Antes de continuar avanzando hacia principios aún más profundos, comenta estas palabras con convicción absoluta y apropiación total de su significado. Ellos
dependen de mí. El poder alcanza su manifestación más peligrosa y efectiva cuando nadie puede ver activamente cómo está operando, porque la fuerza visible y obvia genera resistencia natural y defensas conscientes, mientras que la influencia silenciosa y sutil crea obediencia automática sin ningún cuestionamiento crítico. Este es precisamente el tipo de autoridad que Maquiavelo respetaba más profundamente, el tipo que controla decisiones fundamentales sin jamás necesitar elevar la voz públicamente o demostrar fuerza de manera ostentosa. El poder invisible opera cuando las personas creen firmemente que están actuando con total libertad y autonomía, pero sus elecciones se alinean perfectamente con tus intenciones estratégicas sin que se den cuenta. Cuando sienten que ellos mismos generaron la idea o tomaron la decisión independientemente, mientras que en realidad tú plantaste la semilla de ese pensamiento mucho antes de que notaran conscientemente su presencia en sus mentes. Maquiavelo observó con brillantez que el mayor poder es aquel que mueve a otros sin ser visto en absoluto, sin dejar huellas visibles de su influencia. Y esta es precisamente la capacidad que los líderes más inteligentes dominan completamente, moldeando resultados desde las sombras sin jamás aparecer en el centro del escenario. Los individuos débiles intentan dominar mediante volumen alto, mediante amenazas explícitas, mediante demostraciones exageradas de fuerza y mediante la inflación de su ego. Pero estas tácticas obvias únicamente revelan inseguridad profunda y desesperación subyacente. Cuanto más obvia se vuelve tu influencia para quienes te rodean, más fácil resulta para ellos resistirla conscientemente o atacarla directamente. El control verdadero y duradero fluye como el aire mismo, invisible pero completamente inevitable, necesario para la supervivencia pero imposible de ver, permitiendo que todos respiren cómodamente mientras les recuerdas sutilmente que sin tu presencia se sofocarían lentamente. Cuando te conviertes en una fuerza silenciosa dentro de la mente de alguien, moldeando activamente lo que temen, lo que desean ardientemente y lo que persiguen con determinación, comenzarán a seguirte no porque les ordenes hacerlo mediante comandos explícitos, sino porque creen genuinamente que tu dirección representa su propia decisión autónoma e independiente. Desarrolla sistemáticamente la capacidad de leer intenciones ocultas antes de que sean expresadas verbalmente, de reconocer inseguridades profundas antes de que se manifiesten como problemas evidentes, de predecir reacciones emocionales antes de que las acciones se desplieguen completamente. Luego, posiciónate estratégicamente como la solución silenciosa y natural que los guía hacia adelante sin que perciban tu mano guiando el proceso. Pronto su confianza comenzará a requerir tu presencia de manera fundamental. Te conviertes en parte integral de su diálogo interno, esa voz en su cabeza que pregunta constantemente ¿qué harías tú en su situación? ¿Qué pensarías sobre esta decisión? Si deberían consultarte primero antes de proceder. Cuando alcanzas ese punto de integración psicológica profunda, ya no necesitas empujar activamente para lograr tus objetivos. Ellos mismos te atraen hacia cada decisión importante que enfrentan, buscando tu participación voluntariamente. Reflexiona cuidadosamente sobre cada entorno donde entras, cada contexto social o profesional donde participas. En lugar de anunciar tu valor ruidosamente o presumir de tus capacidades abiertamente, observa absolutamente todo con atención meticulosa. Calcula las dinámicas de poder que operan invisiblemente. Identifica las debilidades estructurales y las vulnerabilidades emocionales que existen. Luego,
Conectas silenciosamente tu presencia a resultados clave, de manera que cuando algo funciona exitosamente, tú eres fundamentalmente la razón por la cual funcionó, incluso si nadie lo reconoce inmediatamente de manera consciente. Esa atracción gravitacional sutil es exactamente lo que hace que otras personas comiencen a orbitar naturalmente a tu alrededor. No argumentes innecesariamente sobre cada punto menor. No presumas constantemente de tus logros pasados. No sobreexpliques cada decisión que tomas de manera que revele toda tu estrategia. Permite que tus acciones redirijan el comportamiento de otros gradualmente hasta que las personas se muevan en sincronía perfecta con tu visión, sin que nadie les haya dicho explícitamente qué hacer. Cuando te conviertes en el estratega calmado y centrado en un mundo completamente lleno de ruido caótico y reacciones emocionales descontroladas, el caos naturalmente se separa a tu alrededor como el mar abriéndose. Las personas comienzan a confiar en tu dirección sin que jamás la exijas mediante órdenes directas o amenazas implícitas. La influencia alcanza su máxima potencia cuando se siente completamente natural e inevitable. Cuando otros te observan no como una amenaza que deben resistir, sino como una necesidad fundamental para su propia claridad mental y su avance continuo. El poder invisible significa que no eres el reflector brillante que atrae todas las miradas. En cambio, eres la electricidad invisible que mantiene ese reflector funcionando constantemente. Antes de profundizar aún más en estos principios transformadores, marca tu dominación, escribiendo esta afirmación simple pero poderosa en los comentarios. Controlo silenciosamente. Estar constantemente disponible para cualquier persona en cualquier momento representa una de las formas más rápidas y efectivas de devaluar completamente tu propia presencia y autoridad. Cuando estás siempre presente y accesible sin ningún tipo de límite temporal, las personas inevitablemente comienzan a dar por sentado tus contribuciones, tu tiempo valioso y tu influencia significativa. Esta es la trampa psicológica en la que la mayoría de los individuos ambiciosos caen repetidamente, creyendo erróneamente que más visibilidad automáticamente equivale a más respeto genuino, cuando la realidad opera exactamente de manera opuesta en la mayoría de los casos. Maquiavelo advirtió con sabiduría que demasiada presencia destruye activamente la percepción de poder que otros tienen sobre ti, mientras que la ausencia estratégica revela y amplifica dramáticamente ese poder. Estaba advirtiendo que el arte sutil de la desaparición calculada representa una de las estrategias más subestimadas en el complejo juego de la influencia humana. La ausencia estratégica no tiene nada que ver con evitación cobarde o con huir de responsabilidades por temor. Se trata más bien de elegir cuidadosamente cuándo ser visto activamente y cuándo retirarte deliberadamente, de manera que tu presencia se vuelva rara, preciosa y últimamente temida por su escasez. Cuando siempre respondes inmediatamente a cada mensaje sin ningún retraso, cuando asistes a absolutamente cada reunión sin ninguna ausencia, cuando te ofreces libremente sin ninguna reserva o límite, las personas dejan de valorar tu atención porque no les cuesta absolutamente nada obtenerla. Pero cuando tu disponibilidad se vuelve limitada y controlada, tu importancia se multiplica instantáneamente de manera exponencial. Los seres humanos miden subconsciente e instintivamente el valor mediante la escasez de lo que desean. Retrocede deliberadamente en situaciones clave específicas. No expongas excesivamente todos tus talentos y capacidades de una sola vez. No contestes cada llamada en el momento mismo en que llega.
No expliques cada decisión que tomas con lujo de detalles que eliminen todo misterio. Observa cuidadosamente cómo la percepción de tu valor cambia dramáticamente. De repente las personas comienzan a anticipar ansiosamente tu participación en proyectos e iniciativas. Empiezan a preguntarse constantemente qué estás haciendo cuando no estás visible. Comienzan a sentir profundamente el vacío emocional y práctico que tu ausencia crea en sus vidas y trabajo. Esa tensión psicológica por sí sola eleva tu autoridad significativamente sin que pronuncies una sola palabra. Ya no eres una utilidad conveniente que puede ser convocada a voluntad en cualquier momento. Te has transformado en una variable importante que deben tener en cuenta cuidadosamente, una presencia cuya participación altera resultados simplemente por no estar presente físicamente. La ausencia funciona como una forma sofisticada de apalancamiento psicológico. Fuerza a otros a actuar independientemente, a cuestionar sus propias decisiones, a buscar activamente tu opinión y eventualmente a apreciarte mucho más profundamente de lo que jamás lo hicieron cuando estabas constantemente presente y disponible. Utiliza esta estrategia sabiamente en cada relación personal, en cada entorno laboral, en cada proyecto colaborativo donde participes. Tu retirada calculada crea deseo intenso, genera sensación de necesidad absoluta y produce reconocimiento genuino sin necesidad de una sola palabra de autopromoción. Recuerda siempre esta verdad fundamental. El poder es primero psicológico antes de manifestarse físicamente en acciones concretas. La manera en que las personas se sienten respecto a ti determina completamente cómo te tratan en la práctica, y absolutamente nada cambia los sentimientos más rápidamente que la tensión emocional creada por tu ausencia estratégica. Permite que tu silencio funcione exactamente como la gravedad invisible, atrayendo atención sin esfuerzo, creando anticipación constante y recordando a otros continuamente lo que arriesgan perder si te alejas permanentemente. Cuando tu presencia se vuelve genuinamente rara y selectiva, tu influencia se vuelve completamente innegable e imposible de ignorar. No cometas el error común de confundir ser querido con ser verdaderamente indispensable. Estas dos cualidades raramente se alinean simultáneamente en la misma persona, y solamente a través del retiro controlado y calculado puedes convertir la visibilidad superficial en autoridad genuina y duradera. Esta estrategia también te protege efectivamente de la explotación sistemática por parte de otros. Aquellas personas que están acostumbradas a tener acceso constante e ilimitado a ti no pueden manipularte fácilmente cuando no pueden alcanzarte en cualquier momento. Súbitamente tú controlas el tempo y el ritmo del compromiso en lugar de ser controlado por las demandas de otros. Cada ausencia debe ser deliberada, meticulosamente calculada y cronometrada perfectamente para maximizar el efecto psicológico que produce. Una llamada perdida intencionalmente, una respuesta estratégicamente demorada, una aparición selectiva cuidadosamente planificada, cada uno de estos elementos construye gradualmente la narrativa de que tu presencia representa un privilegio especial y no un derecho automático que todos poseen. La verdadera influencia duradera no se trata en absoluto de ser el héroe dramático que salta en el último momento para salvar el día con gestos espectaculares. Se trata fundamentalmente de construir el sistema operativo de tal manera que el éxito simplemente no pueda existir sin tu participación fundamental. Cuando tu rol se vuelve estructural, en lugar de meramente decorativo u ocasional, experimentas un cambio radical, pasando de ser opcional a convertirte en absolutamente indispensable. Maquiavelo articuló brillantemente que un hombre sabio construye la máquina de tal forma que no puede ser removido de su operación sin que todo colapse.
Este es el principio profundo detrás del valor sistémico, el arte sofisticado de incrustarte tan profundamente dentro de procesos críticos, redes de relaciones y mecanismos de toma de decisiones que eliminarte colapsa los resultados deseados y revela dramáticamente tu verdadero valor irreemplazable. La mayoría de las personas persiguen reconocimiento superficial por momentos heroicos aislados. Buscan aplausos por esfuerzos visibles y dramáticos. Anhelan atención por resolver problemas inmediatos de manera espectacular. Pero esos gestos fugaces son inherentemente temporales y pueden ser fácilmente reemplazados por otros igualmente capaces. Mientras que diseñar marcos fundamentales, establecer protocolos operativos duraderos o moldear estrategias de largo plazo, asegura que tu presencia sea continuamente requerida y que tu ausencia se vuelva extremadamente costosa para la organización o grupo. Comienza identificando meticulosamente los componentes centrales de cualquier operación donde estés involucrado activamente. Pregúntate qué mantiene las cosas en movimiento constantemente, qué asegura estabilidad operativa, qué conecta recursos disponibles con resultados deseados. Luego, posiciónate estratégicamente como el eje central, ese punto crucial a través del cual absolutamente todo debe fluir necesariamente. Conviértete en la persona cuya participación garantiza continuidad perfecta y efectividad consistente. Cuando las personas dependen fundamentalmente de las estructuras que tú creaste, naturalmente deferirán a tu juicio profesional, respetarán profundamente tu tiempo limitado y protegerán activamente tu rol dentro del sistema. Perderte significaría perder orden establecido, perder eficiencia demostrada y perder el progreso continuo que has facilitado. El valor sistémico también se relaciona profundamente con la capacidad de anticipación estratégica, previendo cuellos de botella futuros, identificando redundancias ineficientes y detectando vulnerabilidades potenciales antes de que nadie más las reconozca. Creas soluciones preventivas antes de que alguien se dé cuenta de que los problemas siquiera existen, de manera que otros comienzan a percibir tus contribuciones como infraestructura invisible, pero esencial, absolutamente necesaria, pero discretamente integrada. A diferencia de ser querido o admirado superficialmente, cualidades que son subjetivas y temporales por naturaleza, la influencia sistémica se mide objetivamente mediante resultados tangibles y dependencias medibles, haciéndote completamente intocable incluso si tu personalidad no es particularmente carismática o tu presencia no es llamativamente visible. Las personas verdaderamente poderosas comprenden esta dinámica perfectamente. No luchan desesperadamente por fama pasajera o aprobación superficial de las masas. En cambio, construyen pacientemente entornos completos donde la eliminación se vuelve literalmente impensable, donde cada proceso operativo, cada recurso crítico, cada equipo funcional depende fundamentalmente de su dirección estratégica, su perspectiva única o su participación activa. Representa una forma de dominación silenciosa extremadamente efectiva. Mientras otros se concentran obsesivamente en victorias inmediatas y visibles o en reconocimiento superficial que desaparece rápidamente, tú estás construyendo permanencia duradera, tejiendo una red compleja de interdependencias que simplemente no pueden funcionar apropiadamente en tu ausencia. Así es exactamente como los imperios históricos perduran a través de generaciones y cómo las organizaciones modernas prosperan alrededor de una figura absolutamente indispensable. Para cultivar exitosamente el valor sistémico auténtico, debes dejar de pensar episódicamente en términos de eventos aislados y comenzar a pensar estructuralmente en términos de sistemas integrados.
Pregúntate constantemente dónde puedes crear marcos operativos que solamente tú puedas operar efectivamente, dónde puedes incrustar conocimiento especializado que nadie más posee completamente, dónde puedes vincular tus acciones específicas a resultados críticos tan estrechamente que eliminarte crea colapso inmediato en lugar de continuidad ordenada. Este es precisamente el camino maquiavélico hacia una influencia que trasciende completamente el encanto personal, el esfuerzo visible o la visibilidad constante. Antes de avanzar hacia el siguiente principio transformador, declara esta verdad fundamental en los comentarios e interiorízala profundamente. Construyo el sistema. Apropíate completamente de esta realidad, porque el mundo, inevitablemente, se inclinará ante aquel cuya presencia garantiza supervivencia organizacional, progreso continuo y control estratégico. Ese es precisamente el punto donde dejas de ser simplemente valorado y comienzas a ser absolutamente necesario e irreemplazable. Convertirte en verdaderamente irreemplazable requiere ir mucho más allá de la simple utilidad funcional y lograr incrustarte profundamente dentro del tejido psicológico de aquellos que te rodean, de tal manera que tu presencia deja de ser opcional y se transforma en algo central para su sensación de confianza, su estabilidad emocional y su percepción de logro personal. Cuando las personas comienzan a asociar automáticamente su propio éxito con tu participación activa, experimentas una transición fundamental, pasando de ser un activo valioso a convertirte en un pilar absolutamente necesario. Maquiavelo observó con perspicacia profunda que no es suficiente simplemente estar presente físicamente. Uno debe entrelazarse completamente con la identidad misma de otras personas. Esta comprensión revela la profundidad de influencia que los buscadores ordinarios de poder frecuentemente ignoran por completo. La integración psicológica es sutil por naturaleza, estratégica en su implementación e invisible en su operación. Significa que tu orientación, tus consejos o tu apoyo se internalizan tan profundamente por otros que literalmente no pueden imaginar tomar decisiones importantes o experimentar progreso significativo sin tu participación directa. Significa que tu ausencia activa inmediatamente inquietud emocional, incertidumbre paralizante y vacilación notable. Significa que tus opiniones, tus prioridades y tus hábitos moldean el paisaje mental de aquellos que influencias de manera fundamental. La mayoría de las personas operan únicamente en el nivel superficial de influencia. Ayudan cuando se les pide, aconsejan cuando se les solicita, instruyen cuando es necesario. Pero una vez que las personas o grupos se dan cuenta de que no pueden mantener equilibrio emocional u operativo sin ti, has ingresado a un reino de autoridad muchísimo más fuerte que cualquier título formal, cualquier reconocimiento público o cualquier recompensa material. Empieza comprendiendo profundamente sus necesidades fundamentales, sus temores paralizantes, sus ambiciones secretas y sus inseguridades ocultas. Luego posiciónate estratégicamente como la fuerza estabilizadora que alivia sus dudas persistentes, amplifica sus fortalezas naturales y los dirige hacia resultados que secretamente desean, pero no pueden alcanzar de manera independiente. Cuando vinculas consistentemente tu presencia a su seguridad, tanto emocional como práctica, cultivas una dependencia que se siente completamente natural, absolutamente inevitable e incluso reconfortante para ellos. Esta es precisamente la razón por la cual algunos individuos extraordinarios logran lealtad inquebrantable sin necesidad de amenazas, obediencia automática, sin emitir órdenes explícitas e influencia penetrante sin ninguna visibilidad pública. Han sido tejidos completamente dentro de la identidad de aquellos que guían de manera invisible.
Tu integración debe ser completamente estratégica y deliberada. Conviértete en la persona cuyo juicio moldea planes futuros, cuya perspectiva guía la reflexión profunda y cuya participación se convierte en la medida contra la cual el progreso es evaluado objetivamente. No estás controlando mediante fuerza bruta o coerción obvia. Estás controlando al convertirte en el marco interno de toma de decisiones de tal manera que las personas actúan en formas que se alinean perfectamente con tus objetivos estratégicos, incluso cuando permaneces completamente en silencio. El peligro para la mayoría es no reconocer que la influencia frecuentemente es mucho más poderosa cuando permanece invisible y psicológica que cuando se manifiesta de manera evidente y mecánica. Aquellos que no logran integrarse psicológicamente son reemplazables sin importar cuán habilidosos técnicamente o cuán admirados superficialmente sean. La integración psicológica también protege tu posición de manera fundamental, porque cuando estás entrelazado con la autoimagen de alguien, con su ambición personal o con su percepción de éxito propio, eliminarte arriesga no solamente disrupción operacional, sino también desorientación emocional profunda, vacilación paralizante y regresión psicológica. Esto crea un nivel de indispensabilidad que muy pocos logran alcanzar en sus vidas. Para dominar esta capacidad sofisticada, debes observar meticulosamente, escuchar activamente y posicionarte estratégicamente de manera que otros asocien automáticamente competencia profesional, calma emocional y oportunidad tangible con tu presencia constante, mientras simultáneamente limitas cuidadosamente el acceso de tal forma que la ausencia crea tensión notable y apreciación renovada. Antes de proceder hacia el siguiente principio transformador, ancla esta habilidad fundamental con una afirmación personal poderosa en los comentarios. Soy su fundamento. Repítela mentalmente, encárnala completamente en tu comportamiento y recuerda siempre que una vez que tu identidad se alinea profundamente con la de ellos, dejas de ser meramente valorado y comienzas a ser profundamente necesitado, de manera que trasciende la lógica. Precisamente ahí es donde comienza la influencia verdaderamente intocable que resiste cualquier ataque o competencia. Las personas más poderosas en cualquier contexto no son aquellas que dictan acciones mediante temor intimidante o autoridad formal, sino aquellas que controlan completamente el futuro al que otros aspiran a alcanzar. El impulso humano fundamental proviene de la esperanza, moldea las decisiones cotidianas y motiva el esfuerzo sostenido. Cuando te conviertes en la fuente de la creencia de alguien en mejora personal, en progreso tangible o en éxito futuro, experimentas un cambio radical, pasando de ser un participante en su mundo a convertirte en el arquitecto invisible de ese mundo. Maquiavelo declaró que quien comanda las expectativas de otros, comanda automáticamente sus acciones correspondientes. Este principio revela la supremacía sutil de controlar la esperanza humana, la capacidad sofisticada de vincularte a la percepción de oportunidad de alguien de tal manera que su momentum hacia adelante depende fundamentalmente de tu orientación, tu perspectiva o tu aprobación explícita. Las personas son impulsadas naturalmente por visiones de lo que desean alcanzar en el futuro. Pero la mayoría nunca se detiene a considerar seriamente quién está moldeando esas visiones en sus mentes. Si te posicionas estratégicamente como la puerta de acceso hacia esas aspiraciones profundas, se alinearán contigo de manera instintiva, seguirán tus consejos sin cuestionamiento crítico y protegerán activamente la conexión que preserva la posibilidad de alcanzar sus resultados deseados. A diferencia de la coerción forzada que genera resistencia inmediata y resentimiento,
Controlar la esperanza crea alineación completamente voluntaria. Los individuos se mueven naturalmente hacia lo que desean, creyendo que es su propia elección autónoma, mientras que en realidad su camino está siendo influenciado enteramente por tu presencia estratégica, tus consejos orientadores y tu posicionamiento deliberado. Para lograr este nivel sofisticado de influencia, primero identifica meticulosamente lo que las personas verdaderamente aspiran a alcanzar en lo profundo de su ser, ya sea reconocimiento social, avance profesional, seguridad financiera o influencia política. Luego posiciónate como el facilitador absolutamente indispensable de ese progreso específico, la persona cuyo acceso, orientación o aprobación determina si sus objetivos pueden ser alcanzados realísticamente. Gradualmente tu participación se vuelve completamente inseparable de su visión personal de éxito futuro. Esto requiere un equilibrio extremadamente delicado y sofisticado. Demasiado control te transforma en un tirano que genera resentimiento. Muy poco control te deja completamente irrelevante e ignorable. Pero la cantidad precisa asegura que las personas están motivadas a actuar en formas que sirven simultáneamente tanto sus propios deseos como tus objetivos estratégicos más amplios. Cuando sostienes firmemente el control sobre la esperanza, sostienes simultáneamente un apalancamiento psicológico tremendo. Los desacuerdos se vuelven manejables porque nadie desea arriesgar su oportunidad de progreso futuro. La lealtad se gana automáticamente sin necesidad de amenazas, porque las personas temen perder la oportunidad que representa tu conexión. La influencia se extiende muchísimo más allá de la presencia inmediata, porque la promesa de mejoramiento futuro los vincula psicológicamente a ti de manera duradera. El peligro para quienes subestiman este principio fundamental es que se concentran obsesivamente en el poder mediante visibilidad constante, confrontación directa o recompensas inmediatas, descuidando completamente la estrategia de plazo más largo de convertirse en la fuente misma de la ambición humana. Controlar la esperanza se trata fundamentalmente de paciencia estratégica, previsión cuidadosa y alineación sutil con aspiraciones profundas. No anuncias públicamente tu rol de manera obvia. En cambio, te incrustas tan completamente dentro de sueños, aspiraciones y planes futuros que eliminarte de la ecuación amenaza no solamente los resultados tangibles, sino la creencia fundamental en la posibilidad misma de alcanzar esos resultados. La demostración final del poder auténtico no reside en la presencia constante, en la acción incesante o en la visibilidad interminable. Reside más bien en saber exactamente cuándo retirarte estratégicamente mientras tu influencia, tu reputación y tu autoridad se encuentran en su punto más elevado. La desaparición en tu apogeo transforma la presencia ordinaria en leyenda perdurable, convierte la escasez en demanda insaciable y eleva el respeto en reverencia profunda. Maquiavelo observó que quien se desvanece en el momento de mayor fortaleza hace su nombre completamente inmortal. Esta percepción captura la estrategia paradójica de la ausencia, la idea contraintuitiva de que marcharte mientras otros dependen más intensamente de ti, asegura que tu influencia persista muchísimo más allá de tu presencia física. La mayoría de los individuos fracasa en apreciar esta dinámica fundamental. Se agotan completamente, se sobreextienden más allá de sus límites y revelan cada habilidad que poseen, no dejando absolutamente nada para el misterio o la anticipación futura. Cuando eventualmente se desvanecen del escenario, pasan completamente desapercibidos porque nunca crearon tensión significativa alrededor de su ausencia potencial. La desaparición estratégica funciona de manera completamente diferente. Es deliberada en su ejecución.
calculada en su timing y sincronizada para maximizar el impacto psicológico que produce. Es el arte sofisticado de hacer que tu ausencia se sienta como un vacío palpable, un espacio que todos reconocen inmediatamente, pero que nadie puede llenar adecuadamente. Cuando se ejecuta correctamente con precisión quirúrgica, las personas comienzan a mitologizar tus contribuciones pasadas, sobreestiman significativamente tu presencia y temen profundamente la pérdida de lo que no pueden reemplazar de ninguna manera. Ese temor se transforma en una forma silenciosa, pero extremadamente efectiva de control porque ajustarán su comportamiento, sus decisiones y sus prioridades alrededor del recuerdo de tu participación, incluso sin tu regreso físico. Esta estrategia funciona universalmente a través de relaciones personales, estructuras organizacionales y dinámicas sociales más amplias. Cuando tu poder es incuestionable y ampliamente reconocido, retirarte estratégicamente crea atención intensa y anhelo profundo, y la percepción resultante eleva tu influencia mucho más allá de cualquier habilidad medible o logro tangible. La desaparición en tu apogeo también protege tu legado de manera fundamental, mientras que la presencia continua arriesga exposición excesiva, fatiga visible e impacto progresivamente disminuido. Marcharte en el momento de máximo respeto asegura que tus contribuciones sean recordadas como impecables, decisivas y completamente intocables por crítica o comparación. Ahora que comprendes completamente la arquitectura despiadada del valor auténtico, ha llegado el momento de integrar estos principios transformadores en absolutamente cada aspecto de tu existencia. Porque el conocimiento sin acción práctica es completamente impotente y la influencia sin estrategia deliberada carece de significado real. El mundo no recompensa la amabilidad superficial, el esfuerzo visible ni la lealtad incondicional. Recompensa la necesidad absoluta, y los individuos que comprenden profundamente esta verdad se vuelven completamente intocables, no mediante fuerza, sino mediante diseño meticuloso. Has aprendido que ser querido jamás te hará verdaderamente indispensable, que la dependencia estratégica, la influencia invisible, la ausencia calculada, la integración sistémica, la incrustación psicológica, el control de la esperanza y la desaparición en tu apogeo representan las verdaderas monedas del poder duradero. Comienza aplicando estas lecciones de manera deliberada y sistemática. Hazte absolutamente esencial en cada contexto. Incrústate profundamente en las estructuras operativas y en las mentes de quienes te rodean. Controla las aspiraciones que persiguen activamente y retírate estratégicamente cuando tu presencia ha alcanzado máximo impacto, porque el dominio de la percepción, la escasez y la influencia transforma la existencia ordinaria en autoridad estratégica duradera. Recuerda siempre que las personas que dominan el mundo no son necesariamente aquellas que trabajan más duro, ni aquellas que hablan más fuerte. Son aquellas cuya ausencia es profundamente temida, cuya participación es crítica para el éxito y cuya visión moldea las decisiones de otros de manera invisible. Cada acción que emprendas desde este momento debe elevar tu necesidad percibida, incrementar tu apalancamiento estratégico y asegurar tu irreemplazabilidad absoluta. Deja de perseguir aprobación superficial, deja de dar sin cálculo estratégico y deja de ser reemplazable. En cambio, construye una presencia tan rara, tan valiosa y tan entrelazada con resultados críticos que perderte se vuelve completamente impensable. Y mientras implementas estas estrategias transformadoras, quiero que tomes un paso final absolutamente crucial. Dale me gusta a este video para que el algoritmo lo muestre a más personas. Compártelo con aquellos que necesitan comprender la influencia real
Y suscríbete al canal para continuar afilando tu mente con verdades despiadadas e inquebrantables. Deja en los comentarios tu afirmación personal para esta transformación profunda. Soy peligrosamente valioso. Dilo con convicción absoluta, apropíate completamente de su significado y vívelo en cada interacción. El mundo ahora te verá de manera diferente, te respetará automáticamente y temerá lo que no puede reemplazar. Ya no eres opcional en la vida de nadie, eres esencial, eres intocable.